Bueno, después de solucionar estos problemas técnicos que siempre pasan en este tipo de eventos, los saludo nuevamente, espero que hayan tenido un buen almuerzo. Vamos a continuar con la presentación sobre prevención de la contaminación de productos agrícolas con coquistes de ciclospora, enfoque en la salud pública y la inocuidad de los productos agrícolas. Y para esto nos acompaña virtualmente el doctor Alexandre Da Silva. Él es asesor senior de parasitología de la FDA. El doctor Alexandre Da Silva es jefe del Servicio de Investigación Biomédica y Evaluación de Productos Biomédicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En esta capacidad se desempeña como autoridad nacional e internacional y experto en la materia de la FDA en parasitología y líder del grupo de trabajo sobre ciclospora de la FDA. El doctor Da Silva inició su carrera en el año 92, inicialmente en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y se unió a la FDA en 2014. Ha publicado más de 130 artículos revisados por pares y 9 capítulos de libros centrados en parasitología de diagnóstico y parasitología molecular y transmitida por alimentos y descubrimiento de patógenos. A finales de los años 90, junto con sus colaboradores, describió 3 nuevas especies de ciclóspora, caracterizadas por simios originarios de África. Le damos la bienvenida. Como les dije, vamos a tener al doctor Da Silva virtual y vamos a tener traducción en simultánea. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre la prevención de la contaminación de productos agrícolas con coquistes de ciclospora, enfocándonos en la salud pública y la inocuidad de los productos frescos. Las metas y objetivos de esta presentación se trata de hecho un esfuerzo colaborativo entre FDA, CFDA, individuales y Oficina, y la FDA, el Instituto Colombiano de Agricultura, del ICA, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Principalmente sobre las características de la albahaca. En las actividades incluyen un simposio en Bogotá y otro en el Internacional, como también una visita educativa a una finca de albahaca en el Espiral. El simposio va a cubrir varios temas, incluyendo una charla sobre las últimas tendencias en la prevención de la contaminación de la albahaca con ciclospora. Déjenme comenzar con ciclosporiasis para explicar un poco de qué se trata. La ciclosporiasis es causada por el parásito ciclospora cardiotarensis. Los brotes de ciclosporiasis están asociados al consumo de frutas y verduras frescas en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Según los Centros para el Control de las Enfermedades, entre el 2000 y el 2017 hubo 39 brotes de ciclosporiasis. Se identificó o se sospechó de un vehículo alimentario de infección en de 17 de los 39 brotes. Según los Centros de Control de Enfermedades, entre el 2018 y el 2021 se notificaron aproximadamente 4.600 casos de ciclosporiasis adquiridos a nivel nacional.
Entre el 2022 y el 2023 se notificaron un total de 1.129 y 2.279 casos respectivamente. Y para el 2024 todavía no sabemos. Durante primavera y verano, normalmente hay un aumento de ciclosporiasis adquirida en los Estados Unidos, es decir, adquiridas en el país, no importadas o traídas por viaje. Para controlar la ciclosporiasis hay que tratar medidas que las evitan. Debido a estos brotes, hace falta implementar medidas de seguridad. Hay que iniciar esfuerzos para discutir la seguridad de la ciclosporiasis con actores claves. Teniendo en cuenta los brotes que hay en 22 y 23. Entonces, el objetivo de estos compromisos es continuar las discusiones sobre las vías relevantes que pueden llevar a la contaminación de los productos frescos con oficinas de ciclosporas. También dialogar sobre los vacíos en datos específicos relacionados con ciclosporas. Explorar estrategias para prevenir futuros brotes de ciclosporiasis. También identificar oportunidades para fortalecer las oportunidades de investigación en inocuidad alimentaria en ciclosporas. Y también fortalecer la comunicación y colaboración entre la FDA y la industria de productos agrícolas. Esto va a requerir una reunión híbrida, presencial y virtual y visitas al sitio o a los sitios. This engagement is very extremely important, and it also help if they be close to industry stakeholders cerca a los interesados de la industria y tener discusiones abiertas sobre qué es lo que se puede hacer. Para proteger los brotes. El compromiso inicial se dio en mayo del 2023 y diciembre del 2023. Y organized by the FDA Cyclospora Task Force in conjunction with key stakeholders. Junto con actores claves. As part of this engagement, como parte de los resultados de estos compromisos, se invitó a la FDA y se extendió a los CDC a participar en las reuniones de revisión en el sitio de Ciclospora en México, en Guanajuato, del 2 al 4 de abril del 2024. La visita fue no solamente para la FDA y la CDC, y ayudó las agencias de participación. Se pudo tener un mejor entendimiento. La participación de la Fuerza de Trabajo de Ciclospora was not only helpful no solamente no, FDA, but also to the stakeholders. A la FDA, pero también a los interesados. Hubo muchas discusiones produce could be contaminated with cyclospora. And identifying risk factors, identifying risks of specific practices, and identify also models, identify processes that could minimizar the contamination. La contaminación. The slides that we show
a pesar de que se mostró shows the microbiological sampling from 2017 to 2021. That sampling surveillance targeted fresh herbs. vigilancia de muestra microbiológica de hierbas frescas, entre ellas cilantro, albahaca y results were quite interesting, and I'm just highlighting simplemente resaltando the main take-home message. yo This is Blue Arrow. con una flecha. Estamos hablando aquí de la albahaca. Now, as one of herbs with the highest hierbas of con positives, el más having a high alto número estimated prevalence, 9.17%. Therefore, de prevalencia among those herbs, 9.17%. cilantro Entre based on estas positive, hierbas, cilantro one that has y the albahaca potential to be contaminated with cyclospora in a higher level contaminadas con than the other. ciclosporina en un alto nivel. This is very interesting because the sample Es muy that was done interesante included la base manera como se llevan a cabo las pruebas, incluyendo albahaca from domestic origin, but also de origen imported doméstico, origins. So that means pero también importadas. Esto quiere there is decir a combined process in which makes basil a little bit more prone to albahaca contamination in many más different settings. pendiente a la The contaminación. reasons for that is La razón para esto es que to explain why basil queremos seems to explicar be por qué la albahaca, en lugar del cilantro o del perejil, tiene más tendencia a ser contaminada. But the data also tells us where to focus our efforts. Entonces enfocamos nuestros esfuerzos para controlar, Eliminate, control, prevent, or even eliminate para controlar, prevenir, incluso eliminar causas posibles. But working with cyclospora is Trabajar not con only going after data into aspects of prevention, control, hay or aspectos even de elimination. prevención, control, incluso eliminación There are de several casos. challenges. Hay varios desafíos que se nos presentan con los quistes de ciclospora. So outbreaks and contamination and, of course, aspects related to prevention. We'll start with the cyclosporiosis. Comencemos con el desafío de quistes de ciclospora. That post. The industry stakeholders Los and also to the public actores de la industria también regulatory de salud pública. Cyclospora belongs to the phylum Applicomplex. It's a coccidia parasite. Coccidia is one of the parasites. This is a very large group of. Me da pena, pero el sonido está muy difícil de seguir. Pena. The products, los productos sources which are secreted by the definitive host and can persist in the producen quistes que son excretados por el huésped definitivo y pueden persistir en el medio ambiente. En algunas especies de complejos, los quistes excretados experimentan un proceso llamado esporulación para volverse infecciosos. Por ejemplo, Cyclospora de toxoplasma. Limiting that environment is basically impossible. Therefore, there has to be several ways of dealing. Varias maneras para manejar esta situación con hosts. In some apicomplex species, and that includes cyclospora, the oocyst that is excreted in the environment spend some time, has to spend some time under optimal conditions to mature and become infectious. And in the case of cyclospora, it's called sporulation. Cyclospora
Another example is toxoplasma. So all those group plus, and of course that those are not the only apicomplex and coccidium parasites that Existen más de 130 especies válidas de media y pueden ser morfológicas y molecularmente similares a ciclospora. Something about Hay algo sobre 7 to 14 days de 7 a 14 días para pasar into the mature infected sporulated state. a la esporulación. One aspect that we know about cyclospora is that humans infected with cyclospora, when they excrete the oocysts, they come out unsporulated, so they come out immature. Cuando los humanos excretan, es eso que ellos no salen esporulados. Driving force into the contamination of produce. One example that is very interesting is Un ejemplo que es interesante es que no es porulento. Ready to infect, so it's already mature when it's shedding those, and that's why in the case of person to person. In terms of other parasites that are very similar to cyclospora, such as parásitos que son similares, about 130 species. Hay 4.000 especies nombradas que pueden ser similares morfológicamente. This is another challenge for those who develop methodologies to detect cyclospora. Metodologías para Those very similar parasites can actually interfere with the good specific detection. Now let's just focus on the cyclospora as a parasite. Enfoquémonos en la ciclospora como un parásito. There are 23 valid species of cyclospora. All of them have certain similarities with the Hay cyclospora. ciertas similaridades con esta 23. Two additional species were added to the group that infect humans. Until 2024, en el there was only 2024, cyclospora. Until 2023, I'm sorry. Until 2023, perdón, there were en el only 2023 cyclospora solamente hubo named as zoonotic species, meaning a species that infect humans. But in March of 2023, en marzo del 2023, a scientific paper was published naming se publicó two un new documento species, científico que nombraba dos nuevas especies, Cyclospora ashford and Cyclospora hennemensis. Ashford y hennemensis. The impact of this in produce safety is almost minimal, because all those three Esto fue casi inmediato con los productos, porque todas estas tres especies. On top of that, all three species being considered a hazard in terms of produce safety. So there is absolutely no need Hoy no hay necesidad de among those three species. In fact, all the methodologies that exist, tres especies. De hecho, todas las metodologías que existen meaning that a positive will basically include all those three un species. efecto positivo en Therefore, estas especies. Por consiguiente, sí se van a trabajar as associated reactions. con There is una absolutely no asociadas. No use of hay how this is going to impact produce safety until now, to date. So therefore, as we Por move forward consiguiente, in a medida que avanzamos, presentation, I will always refer to the Cyclospora infections as Cyclospora cayetanensis, which is the type species that was initially discovered in 1994 as the causative agent of cyclosporiasis. One thing that is extremely important. una cosa que es importante hacer es One parasitology
the aspect of product safety. So foodborne parasitic diseases, they exist Enfermedades worldwide. parasitarias transmitidas por los alimentos. And in many different areas of the world, the risk factors are different. The parasites, Los parásitos without transmitidos por los alimentos existen en todo el have mundo quite complex life cycles. y tienen ciclos de vida complejos. Lot of hurdles to eliminate, to control Los the parásitos infection. transmitidos por los alimentos están surgiendo So como there are some risk problemas de factors salud that are pública being en países desarrollados. individuals who eat certain foods who are more prone to contamination with certain parasites. The foodborne parasites are emerging, and that's a significantly concern all over the world because of the impact that it causes in public health and also food safety. Human parasitic infections, they normally involve more than one type of host because of the parasitic life cycles. So when we call Nosotros llamamos when we call the definitive host is humans, that means that the human is the target of this parasite. el humano es el objetivo de este parásito. Sin Several embargo, several types of hosts, including hay intermediate diferentes hosts, tipos de huéspedes, entre ellos intermediarios, huéspedes reservorio, huéspedes por accidente y huéspedes paraténicos. all of them. But I just want to highlight a Explicar, couple of quisiera simplemente resaltar el because tipo they de are relevant. huéspedes que existen y que son relevantes para nuestro trabajo. Cyclosporic atenesis infect humans, so humans are the definitive host for cyclosporic atenesis. Pero los humanos son los huéspedes definitivos. In the parasitic cycle of cyclospora, although we have never seen or have never yet been Aún by scientific studies. What is a parasitic host? ¿Y qué es un huésped paraténico? The parasite may not cause disease, may not cause illness, El but parásito puede no causar enfermedad, parasite even further, amplifying the presence of this parasite in nature, pero in se the environmental amplifica la presencia del parásito the environment, and en el sometimes. ambiente y algunas veces. Now we're gonna look a little bit into the cycle. Vamos a ver ahora un poco sobre el ciclo del ciclo. As you can see here, Como ustedes pueden ver aquí, whole cycle in humans. There are no immediate hosts for sí cyclospora. que hay diferentes cosas en su ciclo de vida en los humanos. When a person is infected with Cuando una cyclospora, persona está infectada con ciclospora, hosts are shed in their stools. Hosts are shed in the infected. los quistes eliminados en las heces de las personas But infectadas these hosts are going to de manera fuera del huésped en el medio ambiente para volverse So, infecciosos. what is an unspore-related host? This is a oocyst that is immature. It's not mature enough. It's not yet ready Aún no to está cause lista an para infection causar in una another infección en otra persona que no se da la transmisión de persona a persona. The oocysts undergo sporulation. And that takes about, in the La laboratory esporulación toma bajo condiciones de laboratorio 7 a 14 días para que se dé la esporulación. we don't have yet any absolute determination of how many days
it takes. No hay However, determinación exacta de cuántos días se based on toma, pero sin embargo we still consider se considera 7 to 10 de days 7 a 10 or días 14 days o 14 días of the process, the unsporulated to the sporulated stage. para llegar a la etapa de esporulación. It's difficult to hypothesize if the oocyst sporulate before it's in produce or after, but it doesn't matter. If these oocysts are in the environment, Y los ciclos están en el ambiente, en las productos agrícolas. sporulated oocysts down in pro. 14 days later, these oocysts are going to be sporulated Los ooquistas and they're ready ya están listos para causar la infección. Therefore, what causes the infection is the presence of sporulated oocysts. La causa de la infección es la presencia de esporulación. Food that contains sporulated oocysts, they are going to develop Entonces aquí es cuando se desarrolla la ciclosporiasis. that I would like to make in this life cycle is the biological development of cyclospora inside of the human gut. De ciclospora dentro del cuerpo humano. Contaminated with sporulated cyclospora Cuando el humano está it may take infectado up to con 10 days ciclospora, puede tomar to un día manifest. para que se manifieste. Incubation period of cyclospora is in the average 10 days. El promedio During de this esta process, infección cyclospora, durante este proceso es la ciclosporiasis. La ciclospora they entra undergo sexual reproduction, al later intestino. sexual reproduction. That creates a little bit of a problem for the development of genotyping techniques because the sexual reproduction involves recombination of genes. Reproducción, es en donde se da una recombinación de genes. And generate more genetic diversity, which is more complicated to be tracked by genotyping methods. But that's a different story. Hacerle un seguimiento a eso, pero eso es otra historia diferente. Of the life cycle, which is very relevant. Hay una parte del ciclo que es muy relevante para la seguridad de los productos agrícolas. In this slide, I show the stage En number esta one, diapositiva which is yo the unsporulated oocyst. es Stage number two, which is the sporulated oocyst. And here in the picture number 3, this is the sporulated oocysts that are liberated. Y en la tercera se está liberando Already inside of the human gut. Although there are several species of cyclospora that infect hay varias especies de ciclospora que infectan a los animales, solo uno de ellos afecta a los humanos. La ciclospora cayetanensis. New species named. I consider Cyclospora cayetanensis the only species that infect humans as the type species, anthropogenic type species. La ciclosporiasis también es endémica o se encuentra comúnmente en ciertas poblaciones. So, in general, the take-home general, is that el mensaje aquí, shown in the picture number 1, se muestra en la foto 1. is immature. Individuals get exposed to it. You're not going to develop. El parásito puede ser eliminado por una persona infectada. 1. Debe permanecer en el ambiente 1 o 2 semanas antes de volverse infeccioso para otros seres humanos. 2. Una vez que son infecciosos, las personas pueden enfermarse al ingerir alimentos o agua contaminados y continúa el ciclo. It's not very clear if a produce
if a produce becomes contaminated with unsporulated oocysts, let's say during preparation, during the initial process of El planting, proceso inicial, how long it may take to go from this stage to this stage. For instance, when dealing with basil, if a contamination happens, si se the da la first day that the contaminación basil en plants la primera get in the parte, ground, which is how plantas, long it takes for the basil to be harvested. If it's ¿cuánto more than tiempo 14 toma days, this is sporulated oocysts. This cosechar las unsporulated plantas de oocysts albahaca? is going to look like this. It's going to look like Una and then, of oosis course, estructurada alucina, por mature supuesto, to cause disease. madura para. I'm just showing this slide. Estoy mostrando esta Just to diapositiva. illustrate that such is not the only type of oocysts in the environment or even associated with different types of infections in humans or in animals. So there are so different coccidians, species of those, and genera. Another illustration that I want to show here Otra is that ilustración que Cyclosporica quisiera italensis mostrarles is very es Cyclosporica which is another yestanensis. coccidium parasite. However, here it doesn't cause diseases in humans, only Cyclospora. Also, I want to show to all of you that the diversity of Cyclospora is La diversidad de Cyclospora. in 1999 report in which we discovered 3 new species which were molecularly different Cyclospora, but morphologically identical to the Cyclospora that infect humans. However, those Cyclospora we named Cyclospora by Apationes because they had striking differences in the genes. Okay? And I'm just showing this to illustrate that there is a huge diversity. It's quite diverse. This group is quite diverse. There are some new species of Cyclospora being named, and there will be more being named in the future. Like I said, we have now 23 species, and only Cyclospora cayetanensis causes disease in humans. Again, one more illustration of how diverse this group of parasites. De qué tan diverso este grupo de parásitos. That I mentioned, and that is outbreaks and produce contamination. Hay brotes y otros desafíos, brotes y contaminación de productos agrícolas frescos. And you see, this slide shows the number of cases. Esta diapositiva number of muestra cases de casos through time in 2018. These are the months. Estos son los meses en el 2018, los casos que so this is an epic curve. Esto es una curva épica. How we call it. So as you can see here, there were 2 peaks of infection. Aquí podemos ver que hubo 2 picos de infección. Another one around July. In many different years, we have seen the same pattern, which means that patrón, lo que quiere decir que it could be that this peak is associated with a type of produce, and this other peak is associated with a different type of produce. And in this case, that's exactly the case. In this case, this is exactly what happened. See the blue bars here? The blue bars are cases associated with consumption. Son casos asociados con el consumo. So there's one type of outbreak associated with the one. And the second outbreak. El segundo brote es uno diferente, que este fue asociado con el consumo de ensaladas en una cadena de alimentos de comida rápida. Epidemiologically, it tells us what are the commodities that might be at risk que tenían los productos in
investigate outbreaks. The interesting thing about this graph Lo is that you interesante see the sobre blue esta and you see gráfica es que se the ve yellow, right? las barras But you azules also see the y gray. las barras amarillas, pero And también in vemos gray, algo de you verde. see two cases of Y estos son cyclosporines. casos de But when ciclosporíasis. you are not with any of those two commodities, that's why we call other. So other means Estos son los que se llaman we don't otros, que no know fueron what caused. ni supermercados ni restaurantes de comida And this rápida. happens normally. Y esto se da It just normalmente happened before. It didn't happen only in this outbreak, but it happened in many different outbreaks. en muchos So what kind of diferentes commodities? brotes. Entonces, ¿qué tipo de No, productos se ven en esta no, situación? that cyclospora might be present in many different commodities as Ciclosporíasis puede revealed estar by not only presente en outbreaks, diferentes but also casos. climates. And in this case, the two commodities were Los backshot productos fueron and vegetables. There was no herbs involved in these two different clusters. Although in 2018 there were en el additional 2018, clusters, not represented hubo in the casos graph, but adicionales de additional brotes clusters associated with consumption of cilantro as well. asociados con el consumo de cilantro también. So it is a challenge, a Y hay really un big desafío challenge realmente grande cyclosporiasis. con Because ciclosporiasis. in order for actions to be taken, there is a need for Hay una the necesidad number of cases. Bueno, quiero contarles que debido a los evidentes problemas de comunicación y en la traducción, creo que ustedes no están escuchando bien la traducción. Entonces, pues creemos que no vale la pena que en este momento sigamos con la presentación del doctor Da Silva. Nos comprometemos a enviarles la presentación, al igual que las demás, traducida a español para que ustedes la puedan tener. ¿Listo? Y si les parece, seguimos con las conferencias presenciales porque creo que es lo mejor, así no nos dispersamos y volvemos a concentrarnos en el simposio. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias por la comprensión. Siempre pasa para este tipo de eventos cuando tenemos a alguien virtual. Bueno, vuelve con nosotros el doctor Gonzalo Ibáñez, analista regulatorio internacional de la FDA, y él nos hablará acerca del programa de verificación de proveedores extranjeros, un tema muy importante en todo este proceso de la ley FISMA. Entonces le vamos a dar el espacio al doctor Ibáñez para que él pueda continuar con la presentación, y como les digo, les vamos a mandar la presentación del doctor Da Silva en español. Entonces ponemos esa acá, saquemos ahí.